Buenos días, hermanos. Dios les bendice. En este precioso día vamos a dar honra y gloria al Señor. Nos sentimos gozosos de compartir con ustedes en este culto estas alabanzas. Vamos a orar, hermanos. Los invito ahí en sus hogares a que inclinemos nuestra cabeza y cerremos nuestros ojos y en oración vamos a hablar con nuestro Dios. Bendito Dios y Padre de nuestro amado Señor Jesucristo, tú que eres el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Israel, de Moisés, de Daniel, te agradecemos, Padre, en esta mañana y en este día por las bendiciones recibidas. Te adoramos, Señor, y te agradecemos tu presencia en cada una de nuestras vidas, Señor. Por tu amor inconmensurable, Padre, te damos gracias. Y Padre, te agradecemos que hayas enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en esa cruz, derramar su divina y preciosa sangre para perdonar nuestros pecados y permitirnos nacer de nuevo, Señor, completos en espíritu, en alma y en cuerpo. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia. Te pedimos que te quedes con nosotros y que todo lo que hagamos en este momento, Señor, es para tu honra y gloria y que llegue a ti con olor fragante, Padre. Porque en el nombre glorioso y único y verdadero de tu único y verdadero Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. Bendito Dios y Padre eterno, gracias te damos por la oportunidad que nos das de reunirnos para alabar y santificar tu precioso nombre. Vamos a, como congregación, alabarte, Señor, mediante esta alabanza. Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti te has sido, eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres hoy
nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Señor, continuando alabándote y glorificando de tu santo nombre, vamos a entonar otra alabanza, Señor, para ti. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amados hermanos, buenos días. Dios bendiga grandemente sus vidas. Seguimos orando unos por otros para que en medio de estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, el Señor fortalezca nuestra fe, su palabra la recordemos con claridad en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, y también sus promesas. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, sus familias, y quiero invitarles a ir a la palabra de Dios en la segunda carta de Pedro, en el capítulo número 1, en el verso número 3 y verso número 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4, y lo vamos a leer juntos. Dice la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, vamos a orar para entrar al tema de este día, las promesas de Dios en medio de las pruebas. Oremos. Bendito Señor, gracias por amarnos tanto, gracias por darnos estas grandísimas y preciosas promesas en su palabra. Ayúdenos a recordarlas con toda claridad
en medio, sobre todo cuando estemos pasando por pruebas, por pérdidas, por enfermedades. Señor, que no olvidemos lo que usted nos ha prometido, y por su fidelidad y por su poder, Señor, estas promesas serán cumplidas una a una en nuestras vidas, en nuestro pueblo, en nuestra iglesia. Gracias por su palabra. En el nombre precioso de Jesús oramos en este momento. Amén. Las promesas de Dios en medio de las pruebas. ¿Cuántas promesas ha hecho el Señor para nosotros, para nuestras vidas? Podemos hacer una lista de todas ellas y recordarlas cuando estemos tristes, cuando estemos atribulados, cuando estemos enfermos. Las riquezas divinas, las riquezas que vienen de Dios sobre sus hijos a través de estas promesas debieran fortalecer nuestra fe a cada momento. Dios ha iniciado esa relación de padre e hijo en el momento que nos ha salvado por su gracia, y en ese momento que nos ha salvado, Él nos ha dado muchas promesas, abundantes promesas. Por eso, hermanos, cuando estemos pasando por momentos tristes, por momentos devastadores, por momentos que angustien nuestro corazón, debiéramos ir a su palabra, leer su palabra y hacer memoria de cada una de esas promesas que el Señor nos ha dado. El pasaje que acabamos de leer, aún en nuestra introducción, el pasaje que acabamos de leer deja claro lo siguiente. Primero, Dios por su poder, y hay que subrayar por su poder, porque las promesas de Dios no descansan en nuestro poder o en nuestros propios esfuerzos o en nuestros propios méritos. Dios por su poder nos ha dado todo lo necesario para vivir piadosamente. La Biblia dice, su divino poder, en una versión distinta a la 60, dice, su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y potestad. Y ahí se subraya por su divino poder. Siguiente, toda dádiva o toda promesa viene como una muestra de su gracia y bondad para cada uno de sus hijos. Por eso la palabra de Dios dice, nos han sido dadas. Se da cuenta que estas promesas no es que el creyente por su propia iniciativa pueda como que forzarlas o arrebatarlas de cierta manera, sino que nos han sido dadas. De hecho, cuando nosotros creímos en Cristo, bueno, nosotros tal vez veníamos de situaciones tristes en la familia o situaciones tristes o devastadoras personalmente, o simplemente veníamos con toda la carga de nuestro pecado y llegamos al Señor y por su gracia Él nos llamó y nos salvó. Y tal vez hasta ahí llegó nuestro pensamiento de haber creído en el Señor, de haber sido perdonados. Pero luego nos damos cuenta que hay tantas promesas que ni siquiera imaginábamos. Pero nuevamente se recalcan que nos han sido dadas. Siguiente, Dios hace todo esto posible por la obra perfecta de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso la palabra de Dios dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Entonces, es por su poder, es por su gracia y es por la obra perfecta de Jesucristo. Siguiente, sus promesas son un regalo. No las merecemos, vienen por su gracia. Por lo tanto, como no las merecemos y no las podemos conseguir, tampoco podemos exigirlas. Esto es solamente un acto de amor de parte de Dios hacia su pueblo, un acto de gracia de parte de Dios para su pueblo. Sus promesas son preciosas y son grandísimas. Eso quiere decir que sobrepasa cualquier expectativa humana, cualquier entendimiento humano. De hecho, algunas de las versiones lo expresan
Esas promesas son magníficas, son importantes, son valiosas, son sublimes y son maravillosas. Así es como lo presentan algunas versiones. Sus promesas nos deben llevar a vivir agradándole a Él, para que por estas, dice la palabra de Dios, para que por estas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, tras haber escapado de la corrupción que reina en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que, hermanos, a manera de introducción, y también hemos cantado en este día todas las promesas del Señor Jesús, ese himno maravilloso que nos recuerda y que nos alienta a seguir adelante en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la enfermedad o incluso en medio de la pérdida de un ser amado. Quiero compartir con ustedes 4 pensamientos principales acerca de las promesas del Señor que nos fortalecen en medio de la prueba. Primeramente, hermanos, quiero invitar a mis hermanos jóvenes que busquemos, por favor, allí en el libro de Isaías, en el capítulo número 43. Isaías número 43, y leemos el versículo del 1 al 3, solamente el del versículo número 3, de la parte A y B. Dice la palabra de Dios, Isaías 43, versículo del 1 al 3, dice la Biblia: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. En medio de la prueba, Dios nos promete estar con nosotros. Vea en algunos otros pasajes, esta misma palabra, estaré contigo, se repite en el Antiguo Testamento 6 veces. Y se le promete a Jacob, se le promete a Moisés, se le promete a Josué, se le promete a Gedeón, a Salomón y al pueblo de Dios. Yo estaré contigo. Vea que el pasaje ahí, en el pasaje que acabamos de leer, el Señor dice: cuando pases. Vea que el Señor no ha dicho nunca vas a pasar por prueba o nunca vas a pasar por necesidades. Dice la Biblia: cuando pases por las aguas, cuando pases por los ríos, cuando pases por el fuego. Y estas situaciones, hablando en un sentido metafórico, pues habla precisamente de las pruebas, de las luchas, de la escasez, algunas necesidades, de las aflicciones, de las angustias. Y la Biblia dice: cuando pases. El Señor no ha prometido en este pasaje que no vamos a pasar. El Señor dice: no voy a permitir que pases. No, dice: cuando pases, y luego dice: yo estaré contigo. Esa es una promesa que el Señor ha dado a su pueblo. No dejarnos solos, no abandonarnos. Él estará con nosotros cuando pasemos por tal vez por una enfermedad. El Señor estará con nosotros cuando estemos despidiendo a un ser amado. El Señor estará con nosotros cuando estemos pasando por alguna situación crítica o de tribulación. El Señor estará con nosotros. Y esa es la promesa, es una de las promesas que debieran fortalecer nuestra fe cuando estemos pasando por pruebas. En el segundo pensamiento que quiero compartir con ustedes, pues se encuentra allí en Mateo capítulo 11, en el verso número 28 y número 29. Le pido por favor a mis hermanas que juntos leamos este pasaje. Mateo capítulo número 11, versículo número 28.
28 y 29. Vamos a leer juntos este pasaje. La palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor ahora no solamente promete estar con nosotros en medio de la prueba, en medio de la aflicción, sino que el Señor nos promete, en medio de la prueba, Dios nos promete descanso. Si bien este pasaje lo podemos usar en el momento de evangelizar, de llevar ese mensaje de salvación, hermanos, creo que este pasaje también se aplica a todo creyente, a todo cristiano. Porque hay situaciones que nos desgastan, hay situaciones que nos cansan, hay cargas que a veces llevamos y que es necesario que vengamos al Señor y descansemos en Él. Algunos ejemplos: cuando hemos llevado un tratamiento largo y muy doloroso, una relación quebrantada, un hijo difícil, un padre problemático, un esposo intolerante, la pérdida de una persona que significa mucho para nosotros, una situación económica que va de mal en peor. Y la lista sigue. Y la palabra de Dios nos invita, el Señor Jesucristo nos invita diciendo: vengan a mí, dice el pasaje, vengan a mí todos, aquí no excluye a ninguno, vengan a mí todos los que están trabajados, todos los que están cargados. Y este es el momento, hermana, hermano, joven, este es el momento para que esta situación que ha venido desgastándote, esta situación que te causa mucho cansancio en tu alma, en tu corazón, pues es el momento para traerla a nuestro Señor Jesucristo. Seguramente hay situaciones, tal vez en la escuela, con los chicos, tal vez en el hogar, las hermanas, tal vez en el trabajo, en la oficina, en los negocios, tal vez situaciones que nos están siendo mucha carga, que nos están cansando y que tal vez, aunque hemos trabajado para que las cosas mejoren, pareciera ser que la situación va de mal en peor. Así que el Señor Jesús nos invita que en medio de la prueba, en medio de esta situación, nosotros vayamos al Señor y descansemos en Él. Que podamos estar a solas con Él, llorar con Él, decirle lo que hay en nuestro corazón. Tal vez esta situación que estamos viviendo a nivel mundial también nos ha cansado. Ya tenemos más de 7 meses en una situación de altas y bajas. Al parecer la situación va de mal en peor y esto nos llena de mucha incertidumbre, de mucha inseguridad tal vez, o nos ha cansado al punto de sentir que nos quebramos. Así que vengamos a Jesús, en medio de la prueba, vengamos a Jesús y descansemos en Él, entreguemos nuestras cargas en sus manos para que nuestra alma pueda encontrar el descanso que necesita. Hermanos, un siguiente pensamiento. En medio de la prueba, su Espíritu Santo nos consuela. Vea allí en Hechos capítulo número 1, hermanos varones, si podemos leer este pasaje, Hechos capítulo número 1, verso número 4 y verso número 5. Hechos 1, 4 y 5, hermanos varones, leemos juntos este pasaje. Dice la Biblia: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermanos, el Señor
prometió enviar el Espíritu Santo a su pueblo, a todos los que habrían de creer y todos los que han creído en toda la historia del cristianismo. Así que ahora, teniendo al Espíritu Santo en nuestras vidas, desde el momento que nosotros creímos, y usted hace poco, usted creyó en Jesucristo, usted entregó su vida a Cristo, usted ha sido salvado por la gracia del Señor Jesucristo y llamado a esta relación maravillosa de padre a hijo, pues entonces ahora el Espíritu Santo está en su vida. Ahora el Espíritu Santo le está consolando, le está fortaleciendo en medio de cualquier prueba. No estamos solos, el Señor ha enviado a su Hijo Jesucristo a morar en nosotros, ha enviado el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo mora en todo aquel que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Así que podemos saber cuando nosotros leemos, por ejemplo, ahí en Juan capítulo 14, en el verso número 26, que el Señor Jesucristo se refiere al Espíritu Santo como el Consolador. Cuando leemos el verso 26, dice el Consolador. Cuando vamos al capítulo 15, en el verso 26, se refiere al Espíritu Santo como Consolador. Y en el capítulo número 16, en el verso 7, también menciona al Espíritu Santo como Consolador. Realmente no sería la única obra que hace el Espíritu Santo. No olvidamos la santificación y los dones espirituales, esa obra de los dones espirituales que vienen por su gracia y por el obrar de su Espíritu Santo. Pero específicamente el Señor Jesús se refiere al Espíritu Santo como el Consolador. Así que ha sido prometido en Hechos capítulo 1, ha sido dado a los creyentes, a todo aquel que cree, ahora que Jesucristo mora en nosotros, el Espíritu Santo ha sido dado para cada uno de nosotros. El Espíritu nos conforta en medio del dolor. El Espíritu Santo nos consuela, nos fortalece y nos alivia. Estamos hablando específicamente acerca de las pruebas, pero la obra del Espíritu Santo es muy grande, que tendríamos que tener un tema aparte. Así que, hermanos, jóvenes, aunque nosotros no podamos entenderlo y no podamos imaginarlo o comprenderlo, pues el Espíritu Santo está obrando en la vida de usted, en la vida tuya. Él está consolando, está fortaleciendo tu vida, tu corazón, está sanando tu alma, y esta es obra del Espíritu Santo. Definitivamente el amor de otros cristianos, las llamadas de otros cristianos, el acercamiento de otros cristianos consuela nuestras vidas y conforta nuestros corazones, pero quiero decirle que el Espíritu Santo está obrando de una forma tan silenciosa, tal vez no podemos percibirlo, pero el Espíritu Santo está consolando su corazón. En medio de la prueba, Él es nuestro consolador, Él nos fortalece, Él nos alivia, Él nos conforta. Y esta es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, como una promesa del Señor en Hechos capítulo 1 y como un cumplimiento ya ahora en los evangelios, específicamente en Juan. Hermanos, un último pensamiento que quiero compartir con ustedes, regresando a Pedro, segunda carta de Pedro en el capítulo número 3. En el verso número 13, segunda de Pedro 3, verso número 13. Leemos juntos este pasaje, segunda de Pedro 3, verso 13. Dice la palabra de Dios: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ya vimos que en medio de la prueba el Señor ha prometido estar con nosotros.
Hemos visto que en medio de la prueba el Señor nos invita a descansar en Él. Él promete descanso para nuestras vidas. Ya vimos que en medio de la prueba también el Espíritu Santo, nuestro Consolador, permítame esta repetición, consuela nuestras vidas, conforta nuestras vidas, nuestros corazones, fortalece nuestra alma y alivia esas heridas dentro de nosotros. Pero también el Señor ha prometido, es decir, ha prometido más allá, o cosas o eventos que se darán más allá de lo terrenal. Y eso es maravilloso porque las promesas del Señor no se centran solamente al asunto humano, terrenal, inmediato, presente, sino que el Señor ha preparado promesas también para el tiempo venidero o el tiempo futuro, o como los escritores lo han mencionado, como en el tiempo escatológico. Así, Pedro menciona esto. Él nos ha dado, esperamos, pero nosotros esperamos, y luego dice, según sus promesas. En el devocional del día de ayer mencionábamos que lo que nosotros creemos acerca de Dios, acerca de sus promesas y acerca de la vida venidera, pues no son imaginaciones, ni son hipótesis, ni son teorías. Por eso Pablo dice, yo sé a quién he creído. Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Así que nosotros, hermanos, cuando hablamos de la vida futura, de las cosas que sucederán en un futuro, pues no nos basamos en imaginaciones, nos basamos en lo que la palabra de Dios dice. Y por eso Pedro dice, pero nosotros esperamos, y luego dice, según sus promesas. Es por sus promesas. Alguien puede decir, nadie ha venido de la otra vida para decirnos que existe, que no existe. Yo no estoy esperando que suceda eso. Mi confianza, mi fe, mi esperanza descansa en sus promesas, en la fidelidad de Dios y en el poder de Él para cumplir sus promesas. Así que, hermanos, debiéramos fortalecernos, aunque estemos en prueba, aunque estemos en medio del dolor, en medio de una situación angustiosa, debiéramos fortalecernos con las promesas que el Señor nos da en su palabra. Así que Pedro ahora dice, nosotros esperamos según sus promesas, las promesas de Dios, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. En medio de la prueba, Él ha preparado, Él ha prometido un futuro mejor, un futuro maravilloso, distinto a las situaciones que estamos viviendo terrenalmente. Este pasaje nos señala lo que sucederá en el futuro, cuando lo terrenal pase y se manifieste la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde esto, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Así que cuando muramos o cuando nos damos cuenta que algún hermano nuestro ha fallecido, bueno, pues nosotros tenemos esa promesa que el Señor también nos ha dado de estar con Él. De todo aquel que en Él cree tiene vida eterna, de todo aquel que muere en Cristo no morirá para siempre, sino que vendrá también, de acuerdo a su promesa, la resurrección gloriosa. Y esto como una promesa del Señor por su poder, por su fidelidad, que es donde descansan, hermanos, la realidad de las promesas de Dios. Y como hemos cantado ya, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de nuestra fe. Así debiéramos, hermanos, fortalecernos en el Señor a través de su palabra y de sus promesas.
A manera de conclusión, el cumplimiento de las promesas que los cristianos tenemos por su gracia descansan en el poder y en la fidelidad de Dios. Y tenemos que subrayar esto, no descansan en mis fuerzas, no descansan en mis méritos, sino descansan en el poder del Señor para cumplirlas. Cuando cuando Pablo se refiere a Abraham en Romanos capítulo 4, número 21, dice que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso, y hay que subrayar esto, para hacer todo lo que había prometido. Las promesas del Antiguo Testamento, las promesas del Nuevo Testamento, las promesas para esta vida y las promesas para la vida futura serán cumplidas, porque el Señor es poderoso para cumplir todo lo que Él ha prometido. Y en Hebreos 10, 23 dice la Biblia: mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, y dice la Biblia, porque fiel es el que prometió. Él es fiel y Él es poderoso para cumplir todo lo que nos ha prometido, todo lo que ha prometido a su iglesia. Le invito, amado hermano, amada hermana, amado joven, a que recuerde las promesas que el Señor le ha dado y que su fe se fortalezca en medio de la prueba por la cual pueda estar pasando en este momento. Le invito a que juntos oremos en este momento. Señor bendito, hemos aprendido solamente algunas de las promesas que usted nos da, y sabemos que hay muchísimas más en su palabra. De una forma directa, de una forma indirecta, podemos aprender de ello. Y yo le ruego, Señor, que esas promesas de estar con nosotros en medio de la prueba, esta promesa de descansar en usted, esta promesa de que su Espíritu Santo, nuestro Consolador, confortará nuestras vidas en medio de la prueba, y también esa promesa que usted nos ha hecho de cielos nuevos y tierra nueva, pues sabemos, Señor, que se van a cumplir, porque usted es poderoso y usted es fiel. Señor, que su palabra conforte la fe, fortalezca la fe de cada uno de mis hermanos, sobre todo aquellos que están pasando por el dolor de la pérdida, o aquellos que están llevando un tratamiento doloroso. Le ruego, Señor, que usted fortalezca la vida de mis hermanos. Señor, siga obrando en su iglesia, y que esta palabra, este mensaje, haya sido de gran bendición y de gran edificación para sus vidas. Gracias, Señor, por sus cuidados, gracias por amarnos tanto, y gracias por tantas y tantas promesas que fortalecen nuestra fe en medio de la prueba. Todo esto lo agradecemos y también se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, Dios bendiga sus vidas. Con tristeza en nuestro corazón, el jueves 29 de octubre el Señor llamó a uno de nuestros hermanos muy queridos en nuestra congregación, ahora ya disfrutando de la patria celestial, a nuestro hermano Francisco Javier de Alba Tristán.
un hermano, muy querido en nuestra iglesia, muy trabajador en los ministerios, en los diferentes ministerios de nuestra iglesia bautista El Calvario, y también, apoyando siempre a nuestra Convención Regional Bautista de La Laguna y a nuestro Seminario Teológico Bautista de La Laguna, fungiendo como presidente de este ministerio de enseñanza. Así que, hermanos, con tristeza en nuestro corazón y por otra parte con regocijo, porque nuestro hermano ya está gozando de la presencia de nuestro Señor plenamente, enviamos un abrazo a su familia, a su esposa, a nuestra hermana Edith, a sus hijos Gustavo y a su hijo René, a sus nietos también y demás familia. Dios bendiga sus vidas, Dios fortalezca con su Espíritu Santo sus corazones, y la Iglesia Bautista del Calvario sigue orando por ustedes y sigue orando por cada una de las familias de nuestra iglesia. Nuestro hermano está ya en la presencia de nuestro Señor, gozando de la patria celestial. Y en este momento vamos a orar por su familia. Bendito Señor, gracias por la vida de nuestro hermano Francisco Javier de Alba Tristán. Gracias, Señor, porque siempre fue un ejemplo de servicio en nuestra iglesia, un ejemplo de servicio y de amor a su convención, a nuestra Convención Regional Bautista de La Laguna, y también un ejemplo de servicio y de amor a nuestro seminario. En el corazón de su iglesia hay tristeza por la separación de nuestro hermano, y ahora, Señor, ruego que consuele la vida de su iglesia y especialmente el corazón de su esposa, nuestra hermana Edith, de sus hijos, de sus nietos, y que bendiga a toda su familia, Señor. Rogamos que su palabra, su Santo Espíritu, obre en ellos, fortalezca la fe de ellos, les pueda animar, les pueda alentar a seguir adelante, Señor. Que su ejemplo pueda también ser un aliciente, un motivador también en la vida de mis hermanos a seguir su camino, y también, Señor, que puedan recordar todas las cosas buenas que les enseñó en su palabra. Señor, gracias por la vida de nuestro hermano Francisco Javier de Alba. Le agradecemos a usted infinitamente por la grande bendición que nos ha dado de conocerle, de trabajar con él, y dejamos en sus manos la vida de toda su familia. Todo esto lo agradecemos y también se lo rogamos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Maestros, se encrespan las aguas. Es el siguiente canto que entonaremos para alabanza de nuestro Dios, amados hermanos. Antes de ello quiero compartir estas palabras. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Juan: en el mundo tendréis aflicción, pero también dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Si queremos dar gracias a Dios nuestro Señor por la vida de nuestro amado hermano Francisco Javier de Alba Tristán, y gracias a Dios, gracias te damos, Señor, porque has permitido compartir momentos inolvidables con nuestro hermano, de mucha bendición. Y el hermano también se gozó mucho sirviendo a nuestro Dios, participando aquí con este grupo de alabanza, Rondalla, Victoriosos en Cristo. Y también doy gracias a Dios porque me permitió servir con mi hermano, amados hermanos de la Iglesia Bautista del Calvario, como un gran amigo, hermano en la fe, y también ministerio de misiones, en este hermoso ministerio que Dios nos ha dado de compartir el Evangelio, en donde Dios nos puso en diferentes lugares. Bendito sea, Señor, y bueno, sí, reciba un fuerte abrazo, su familia, de parte de nosotros y de la Iglesia Bautista
el Calvario. Maestros, se encrespan las aguas. Maestros, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí, los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Amén. Amén. Al contrario. ¿Perdón? Ah, sí. Hermanos, después de haber cantado al Señor y de saber que aunque las aguas se encrespan, nuestro Maestro está presente siempre con su iglesia, aunque vengan momentos de grande angustia, de grande tribulación, el Señor estará
con nosotros siempre, y esa es una promesa que el Señor ha hecho y a la cual cada uno de nosotros nos aferramos. La Iglesia Bautista del Calvario se aferra a esas promesas de que el Señor estará con nosotros, aunque las aguas se encrespen, nos refugiamos en Él siempre. La palabra de Dios dice en 2 a los Corintios capítulo 4, en el verso número 16 en adelante, dice la Biblia: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que esta palabra pueda ayudarnos, hermanos, a seguir confiando en nuestro Dios, sabiendo que nuestra redención cada vez está más cercana. Así que el Señor esté con nosotros, el Señor esté con su iglesia, el Señor siga ayudándonos, siga dándonos de sus cuidados amorosos a cada momento. Dios bendiga grandemente sus vidas, hermanos, fortalezca sus corazones y recuerde que la Iglesia Bautista del Calvario está orando por usted. Si usted tiene la oportunidad de hacer una llamada a alguno de sus hermanos en Cristo, busquen sus contactos, márquele, ore con él, léale un pasaje de la palabra de Dios. Es muy necesario que en estos momentos todos como iglesia estemos cada vez más unidos. Hermanos, pues vamos a orar en este momento. Bendito Señor, estamos plenamente convencidos que todo lo que usted hace y todo lo que usted decide es bueno y es correcto. Su voluntad siempre es buena, su voluntad siempre es perfecta. Y aunque suceden cosas que nos duelen, estamos plenamente convencidos que usted está con nosotros, Señor. Le ruego que siga fortaleciendo el corazón de su Iglesia Bautista del Calvario, cada una de las familias, siga guardando de nosotros, proveyendo para las necesidades de cada uno de nuestros hermanos. Que su palabra nunca falte en nuestras casas, que podamos leerla y que podamos estudiarla en familia, que podamos atender a las reuniones que se están llevando a través de los diferentes medios de comunicación. Y Señor, le ruego en el nombre de Jesús que bendiga la vida de su iglesia, a los grandes y a los chicos, nuestras misiones y nuestro hogar de ancianos. Bendiga a los que participan en la realización de este programa y que hacen posible esta transmisión. Bendiga grandemente sus vidas y sus familias. Gracias, bendito Señor, por amarnos tanto. Dejamos a cada uno de nuestros hermanos en sus manos y estando plenamente convencidos que usted está con nosotros. Gracias le damos en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.